Hola a todos, muy buenos días o muy buenas tardes para todos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y esta sesión durará entre 45 minutos y una hora y estaremos tomando preguntas hasta ese momento. Como siempre ya saben que hemos recibido preguntas de ustedes por correo electrónico y también podrán hacer preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Recuerden también al enviarnos sus preguntas incluir su nombre y el medio de comunicación en el que trabajan. También les recuerdo que contamos con la interpretación simultánea al inglés y al español. Hoy la doctora Etienne, la directora de la OPS, no podrá acompañarnos, por lo que el doctor Jarbas Barbosa, el subdirector de la OPS, será quien informe sobre la situación epidemiológica actual en las Américas, sobre las tendencias en nuestra región y además compartirá buenas prácticas de países que han logrado reducir la propagación del nuevo coronavirus. Acompañan en la sesión de hoy al doctor Barbosa, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles de la OPS, y el doctor Silván Aldiguieri, gerente de incidentes para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, entonces quisiera invitar al doctor Barbosa a dar la actualización regional sobre la pandemia por COVID-19. Doctor Barbosa. Thank you, Sebastian. Good afternoon. Muchas gracias, Sebastián. Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí en esta presentación. La última semana se llegó a un promedio de 150.000 casos nuevos de COVID-19 en las Américas. Desde el comienzo de la pandemia, prácticamente 22 millones de personas han sido infectadas por la COVID-19 en nuestra región y más de 660.000 personas han perdido la vida. Si bien estas cifras nos indican un aumento vertiginoso del virus, la situación difiere según dónde nos encontremos en la región. Las Américas no son un lugar uniforme, entonces vale la pena ver en más detalle para determinar las tendencias principales. En América del Norte, los casos de la COVID-19 siguen subiendo, como en la mayoría de los estados Unidos y Canadá, en algunos estados de México, incluida la capital, que siguen teniendo picos de casos. De hecho, Estados Unidos siguen notificando cifras récord de casos de COVID-19 y esperamos superar los 10 millones de infecciones por la COVID-19. Pero al mirar hacia el sur, algunos países de la región están mejor que otros. En el Caribe, gracias a la vigilancia de enfermedad eficiente, países como las Bahamas tomaron acción rápidamente que incluye el rastreo de contactos para evitar los picos notificados en las últimas semanas que estaban escapándose de control. Con la excepción de Belice, los países de América Central también ven una caída permanente en los casos de COVID-19 debido a las medidas de control. En América del Sur, Chile, Paraguay y Uruguay han mantenido el contagio bajo control y han aplanado las curvas epidémicas. En casos como el de Argentina, hemos visto un pico de contagios en septiembre y octubre y ahora están bajando gracias a una mejor coordinación entre las provincias. Independientemente del cambio en la dinámica en diferentes partes de la región, el virus sigue siendo una amenaza y sigue todavía llevándose la vida de muchas personas a temprana edad. La situación en Europa debiera ser una advertencia para las Américas. Prueba que incluso después de haber controlado las infecciones por la COVID-19, los países aún son vulnerables a un resurgimiento del virus. También muestra que el cambio de los cierres totales, como lo vimos al principio de la pandemia, hasta el levantamiento de todas las medidas restrictivas, como lo vimos durante las vacaciones de verano en Europa, también es insostenible e ineficiente para controlar este virus. Aquí en la OPS hemos destacado desde el comienzo de la pandemia que el virus afectará diferentes lugares de diferentes maneras y que cada país, cada ciudad y cada comunidad necesitará adaptar su respuesta de salud pública según el problema. El mosaico de situaciones diferentes
que acabo de describir así lo prueba. Sin embargo, después de 9 meses de vivir con la COVID-19, sabemos que funciona, y cuanto más tiempo pasa, más prueba tenemos que cuando los países aplican las prácticas óptimas, pueden también desacelerar el contagio del virus. Hoy voy a reiterar algunas de las prácticas óptimas y también concentrarnos en cómo algunos países de la región mantienen el control del virus. En primer lugar, los países deben contar con sistemas de vigilancia de enfermedad robustos que puedan detectar las alzas en casos de COVID-19 en todas partes, desde centros metropolitanos a zonas distantes. Los datos de la vigilancia son el manual de instrucción que los países deben utilizar para ajustar su respuesta sobre la base de la propagación del virus. Los sistemas de vigilancia epidémica efectivos permitieron a Chile recuperarse después de picos sin precedentes al comienzo de este año al ajustar las medidas de salud públicas según la localidad. Gracias a sistemas de vigilancia laboratorial sólidos, los países del Caribe se han disciplinado sobre la imposición de restricciones y también el ajuste de las medidas de salud pública, y hay nuevas infecciones, pero mantienen también a flote el turismo. Algunas de las naciones más pequeñas del Caribe lo han hecho de manera excepcional y muy bien en el Caribe oriental. En segundo lugar, los países deben priorizar el rastreo de contactos para limitar la diseminación del virus. El rastreo debe ser parte de los planes de respuesta y así ajustar los patrones de acuerdo con los patrones de transmisión, de casos esporádicos a conglomerados hasta la transmisión comunitaria. Argentina, Costa Rica y Jamaica son algunos de los países que lo hacen bien. En tercer lugar, los países deben remitirse a los sistemas de salud primaria como la base de la respuesta a la COVID-19. Deben dar prioridad a la atención de salud primaria. Por ejemplo, Canadá y Brasil lograron adaptar las fuerzas o los trabajadores sanitarios a esta demanda creciente cuando los casos aumentaron y cuando las personas los necesitaban más a estos trabajadores. Y a través de del sistema de cobertura universal de la salud, Cuba y Costa Rica también se aseguraron que se ofreciese atención a COVID-19 para los pacientes con la COVID-19. Finalmente, los países deben prepararse para las situaciones de emergencia entre el personal sanitario. La mayoría de los países en la región formaron equipos médicos de emergencia para responder a las alzas, y también vimos que en Uruguay y Perú los equipos internos fueron desplegados a los focos del virus para atender a los pacientes y aliviar la carga en los hospitales y en los consultorios. En las Américas, más de 165 equipos médicos de emergencia fueron desplegados a nivel interno por los países, con lo cual los servicios de salud pudieron expandir casi 17.000 camas de hospital y 1.500 camas de atención intensiva, lo cual ha sido esencial para salvar vidas en zonas remotas. Estas prácticas óptimas nos ayudarán a mantener en control el virus y también es importante como compromiso y para garantizar nuestra respuesta nacional a las tendencias cambiantes. Durante esta pandemia, la OPS ha estado trabajando para seguir reevaluando la orientación de salud pública sobre la base de las últimas pruebas y lecciones aprendidas. Con el aporte de la OPS, la OMS también ha expedido pautas actualizadas de manera que los países puedan implantar y ajustar como corresponde las medidas contra la COVID-19. Si bien las prácticas óptimas que mencioné hoy siguen sin cambiar, las nuevas pautas ofrecen una guía práctica para ayudar a los países a decidir las medidas que van a implantar y cómo pueden implantarlas en lo que hace al contagio, cuánto tiempo dejarlas vigentes y también las características de los sistemas de salud. Esperamos así que con estas nuevas pautas los países podrán adaptar sus respuestas a las necesidades individuales y a las cargas de casos. También hace mucho que esperamos una vacuna y mejores tratamientos contra la COVID-19. Los países deben esperar ver también una serie de brotes recurrentes, de manera que siempre tendrán que estar preparados para la acción. La clave siempre ha sido garantizar que las respuestas de salud pública se adapten al momento. Solo entonces podemos garantizar que unos pocos nuevos casos no se convertirán en brotes completos. Con esta nueva orientación y también la aplicación de las prácticas óptimas que esbozamos hoy,
confiamos en que vamos a mantenernos a la delantera de esta respuesta al virus. Las preguntas y respuestas. Recuerden escribirnos sus preguntas a través del chat del QIA y incluir allí su nombre y medio de comunicación. Hemos recibido ya varias preguntas vinculadas con las vacunas y dicen lo siguiente. Given the recent news on the A la luz COVID-19 de las últimas noticias sobre la vacuna contra la COVID-19 y el descubrimiento de la Pfizer y también la decisión de interrumpir la prueba con Sinovac en Brasil, ¿a cuánto estamos de llegar a una vacuna eficiente y se está garantizando la inocuidad? vaccine now mean for countries ¿Y in qué the es lo que significa esta nueva vacuna de Pfizer para las Américas? Doctor Barbosa, muchas gracias. Por supuesto, las noticias que acabamos de recibir de los productores de vacunas que se están acercando al final de los ensayos clínicos de la vacuna son noticias buenas que van a ser buenas no solo para los países de las Américas, sino para el mundo. Pero tenemos que destacar que aún no tenemos una vacuna. Hay que tener en cuenta las medidas de salud pública que se han implantado a nivel nacional, a nivel estatal, las municipalidades y también para los individuos. Hay que llevar un tapabocas, mascarilla y mantener la distancia de 6 pies para evitar acercarse a lugares con muchas personas. Entonces, este tipo de medidas pueden protegerlos a ustedes y a sus familias para así no contraer la COVID-19. Tenemos ahora 10 vacunas que se encuentran en la última etapa de los ensayos clínicos, es decir, en la fase número 3. Algunas de estas vacunas ya se están acercando al final de los ensayos. Después de que terminen, necesitarán publicar un resumen, pero necesitarán publicarse en documentos científicos todos los datos para que la comunidad científica pueda verificar con mucho cuidado todos los datos. Por ejemplo, si la metodología, el desenlace, si todo fue correcto, todo lo que se vio en los ensayos clínicos, y también necesitarán hacer llegar estas conclusiones a las entidades reglamentarias para poder vender estas vacunas en los diferentes países y también para obtener la calificación preliminar de la OMS para que sean, por ejemplo, adquiridos a través del sistema de la ONU, del mecanismo de la COVAX, de la OPS. Entonces, es bueno ver que las vacunas se están acercando al final de este paso tan fundamental, pero hay que esperar. Hay que esperar para tener un análisis completo del desenlace de los resultados. Entonces, no es fácil hablar tanto sobre estos datos porque necesitan producir la vacuna, necesitan prepararla para administrarla, pero al mismo tiempo vamos a tener, yo creo, que una vacuna disponible en el primer semestre de 2021. Ahora me gustaría darle la palabra para que haga su pregunta a Dora Rodríguez de Radio Gran Rosario y el último de la semana. Dora, si nos escuchas, tienes la palabra. Dora. Dora, estás intentando, pero no sé si puedes hablar. No. Bueno, la pregunta igualmente entonces de Dora, ella quiere saber, dice que la FDA aprobó la utilización del tratamiento mediante anticuerpos monoclonal y quiere saber cuál es la posición de la OPS al respecto. Doctor Espinal. Muchas gracias, Dora, por la pregunta. Sí, en efecto, la FDA ha autorizado el uso de emergencia de este anticuerpo monoclonal. No significa que es aprobación completa, es una aprobación preliminar y con muchos criterios todavía no puede ser utilizado en todas las personas afectadas de COVID. Lo que significa, porque es una autorización de emergencia, que no puede ser utilizada en todas las personas y hay que esperar los resultados finales
de los ensayos clínicos que se están haciendo. Me explico. La aprobación es basada en unos 465 pacientes que han sido sometidos a este anticuerpo comparado a lo que se conoce como un placebo, que es una sustancia inocua. Solamente el efecto que se ha visto es una disminución en las visitas a los médicos, una disminución en las visitas a emergencia, pero no se vio efecto, por ejemplo, en la disminución de la carga viral. Ahora bien, es importante tener en cuenta que este ensayo no ha terminado. Estos son datos preliminares, por lo que hay que ser cuidadosos. Segundo, es muy importante decir, este medicamento no es autorizado para uso de emergencia en pacientes hospitalizados. Solamente es para pacientes o personas con COVID-19 leve a moderado. En pacientes hospitalizados no se puede utilizar porque incluso ya la FDA se ha parado un estudio que buscaba demostrar el efecto del anticuerpo en pacientes hospitalizados y produjo reacciones muy fuertes. Tampoco puede ser utilizado en pacientes que necesitan oxígeno, porque se ha demostrado que puede producir efectos secundarios muy fuertes, incluso muy dañinos. Por el momento, la aprobación es para niños mayores de 12 años y adultos con enfermedad leve a moderada. Hay que esperar y estamos evaluando los datos también, porque es una autorización preliminar, es prometedor, pero no desesperarnos, porque todavía debemos esperar los resultados finales y lo que significa una autorización de emergencia no significa aprobación completa. Hay criterios e incluso la FDA tiene en su sitio web que lo pueden, una serie de preguntas y respuestas que clarifican mucho sobre el uso y el no uso de este medicamento. O sea, debemos ser cuidadosos. Además, debe ser utilizado bajo un estricto seguimiento de los médicos. No hay que estar ingresado en un hospital y, como dije, no puede ser utilizado en personas con enfermedad grave o en personas que necesiten oxígeno. De manera tal que esperamos tener más información a la medida que los estudios van llegando los resultados y otros ensayos clínicos que se están realizando en estos momentos. Pero es prometedora. Muchas gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alejandro Arcos, de Plenilunia. Dice, ¿qué condiciones se deben cumplir para declarar una enfermedad como endémica y qué medidas se modificarían en caso de que COVID-19 se declarara como una enfermedad endémica? Doctor Ugarte. Muchas gracias, Sebastián, Alejandro, por la pregunta. Una enfermedad endémica para la OMS es una enfermedad que generalmente está presente en una comunidad que se conoce como nivel basal o endémico de la enfermedad. Este nivel no es necesariamente el nivel deseado, que de hecho podría ser 0 casos, sino más bien es el nivel observado. En ausencia de intervenciones y suponiendo que el nivel de los casos no sea suficientemente alto como para agotar el grupo de personas susceptibles, es decir, todavía hay personas que pueden enfermarse de la enfermedad y por lo tanto está ocurriendo en un nivel que podría ser inclusive indefinido. Por lo tanto, el nivel basal, es decir, el número de casos que aparecen, se considera a menudo como el nivel esperado de la enfermedad. Para la COVID-19, como ustedes saben muy bien, todavía estamos en una fase pandémica. Es decir, lo primero que debería pasar es que termine la pandemia y que para hacer eso se están elaborando criterios técnicos internamente y criterios y consideraciones que pudieran decirnos esta ya no es una pandemia, está considerada como una enfermedad endémica. Sin embargo, la declaración de determinación de la COVID-19 no es algo inminente. Debido a la intensidad de la transmisión, en este momento tenemos más de 50 millones de personas infectadas
o confirmadas por COVID-19, pero tenemos 7 billones de personas, de seres humanos en el mundo. De tal manera que todavía estamos lejos. Debemos considerar que cada enfermedad es diferente y por lo tanto los criterios que se aplican para cada enfermedad también son diferentes. En el caso de los virus respiratorios es más por exclusión, es decir, ya no es una pandemia, de tal manera que es una enfermedad que podría ser endémica. Y el cómo definir su comportamiento epidemiológico natural puede convertirse en algún caso en, digamos, discusiones académicas, como por ejemplo es una enfermedad endémica, endemoepidémica, etcétera. Entonces, de tal manera que todavía estamos en un proceso largo y aprovecho porque hay muchos mensajes en los medios sociales que indican que la OMS declaró que esto ya es endémico. En realidad, eso es falso. Gracias. Gracias, doctor. Me gustaría ahora darle la palabra para que haga su pregunta a Melina Ochoa, reportera de UNO TV en México. Melina, si nos estás escuchando, tienes la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Muy buenos días a todos. Aquí en México, al momento, la Secretaría de Salud no ha dado información sobre el número de casos de personas que tienen COVID-19 y personas que tienen también al mismo tiempo influenza. La OPS ha detectado estos casos, es decir, de personas que están padeciendo ahora influenza y que tienen coronavirus al mismo tiempo. ¿Cuáles son los reportes que han tenido, sobre todo en esta parte del continente en donde el invierno pues ya está por comenzar? Gracias. Gracias, Melina. Doctora Aldillieri, ¿podría contestar? Sí, con mucho gusto. Buenos días, Melina. En las Américas, los sistemas de vigilancia de la influenza existentes desde hace más de 10 años han sido utilizados para ampliar para la COVID-19 a través de redes centinelas, de monitoreo de infecciones respiratorias agudas graves y a través de laboratorios nacionales de referencia para la influenza. Es un primer punto. Hay una vigilancia fuerte, tradicionalmente. Las lecciones aprendidas en el Cono Sur durante la temporada de influenza en el Cono Sur es que la transmisión de la influenza ha sido muy, muy baja, casi inexistentes en los países del Cono Sur. Y eso ha liberado camas de cuidados intensivos para cuidar a pacientes con la COVID-19. En el hemisferio norte, al día de hoy, la transmisión de influenza ha sido mucho más baja que lo observado en 2019. Sin embargo, hay que bien destacar que estamos apenas en el hemisferio norte, al inicio de la temporada de influenza. Pero yo que quisiera destacar es que los países de las Américas, los países más que todo en esa temporada del hemisferio norte, de América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, no están bajando la guardia en términos de vigilancia. El número de muestras tomadas para influenza ha sido superior durante las últimas 4 o 5 semanas al mismo periodo del año pasado. Pero el número de detección, otra vez estamos al inicio de la temporada de influenza del hemisferio norte, el número de detección de influenza ha sido muy, muy, muy baja. Estamos hablando para los 3 países de América del Norte, únicamente 190, 180 detecciones, aislamientos de influenza en las últimas 5 semanas. Comparado con esa misma red de vigilancia, más de 990,000 casos de COVID-19. Espero haber respondido a su pregunta, Melina. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Siguientes preguntas vinculadas con vacunas. Viene de Jennifer Reddock, también de Tim Wilson de Nearshore Americas y también Catalina Lobo Guerrero de Salud con Lupa. Jennifer y Tim preguntan en el mismo sentido, quieren saber, dicen, the new Pfizer vaccine requires... La nueva vacuna de Pfizer exige el almacenamiento a baja temperatura y una dosis alta. ¿Cuál es la capacidad de los sistemas de salud en el Caribe para responder a las necesidades de la cadena de frío, en especial aquellos territorios sin aeropuertos internacionales? Para el Caribe, sino también para América Latina. Y Catalina Lobo Guerrero dice, ¿qué puede hacer la OPS-OMS para ayudar a que los países en desarrollo puedan tener refrigeradores y transporte adecuados para este tipo de vacunas? Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Mira, entre las 10 vacunas que están en la fase 3, 2 utilizam essa tecnologia muito novedosa, que é a tecnologia de utilizar o material genético do vírus, o RNA mensageiro. Essas vacunas, não há nenhuma outra vacuna que se utilize em qualquer parte do mundo que tenha as mesmas características dessas vacunas. Então, nenhum sistema de saúde em el Caribe, em América do Sul, em los Estados Unidos, em Europa, está listo para manejar essas vacunas, porque para elas se necessita ter armazenaje a menos 70 graus Celsius, que é como ao redor de 103, menos 103 graus Fahrenheit. Então, os países vão ter, se vão utilizar essas vacunas, têm que se preparar. As outras 8 vacunas que estão em fase 3 são vacunas que se podem manejar em las cadenas de frios que há hoje em qualquer país. Então, estamos no processo de diálogo com algumas instituições financeiras, incluso para fortalecer as cadenas de frio de los países, porque qualquer país do mundo, para utilizar essa vacuna, vai necessitar de fazer esse tipo de câmbio ou de adquirir novos almacenes para poder ter a capacidade de guardar as vacunas a menos 70. Para as salas de vacunação, aí não necessita estar congelada a menos 70, se pode utilizar os equipos que já estão em las salas de vacuna, porque se pode armazenar entre 2 e 8 graus por um período de hasta 5 dias. Então, o problema vai ser os armazenes centrales e o transporte. Aí sim, há que haver uma inversão, pero esse efetivamente é desafio para todo o mundo, porque por la primeira vez vamos a ter vacunas com essas características disponíveis. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas vinculadas con la tormenta tropical ETA en Centroamérica. Lidia López de La Prensa en Nicaragua pregunta sobre la importancia de las medidas COVID-19 en medio de una emergencia por fenómeno natural. Nicaragua dice, tras el paso de ETA, ¿de qué debería estar pendiente el sistema de salud de Nicaragua en cuanto a la salud de las personas en la zona afectada por ETA? Y también nos preguntan si podríamos actualizar sobre los efectos de la tormenta y si esto ha incrementado los casos de COVID y lo que la OPS está haciendo en ese sentido. Doctor Ugarte. Muchas gracias. La circunstancia del efecto del huracán ETA en los países de Centroamérica y también en el Caribe está siendo evaluada todavía. Sin embargo, se han reportado centenares de fallecidos, desaparecidos, daños a la infraestructura, entre ellos infraestructura de salud, y hay miles de personas en albergues. La OPS ha estado, por supuesto, coordinando y apoyando a cada uno de los países en la evaluación de daños y necesidades, y eso ha sido complementado con el envío de personal técnico a Honduras. Se ha enviado un coordinador, un apoyo a la coordinación de la emergencia,
un experto en la coordinación de equipos médicos de emergencia. De hecho, están llegando equipos médicos de emergencia ya a Honduras. San Pedro Sula era el primer equipo que estaba a punto de llegar. Y también oficiales para coordinar proyectos, pero no solo eso. Además, expertos movilizados internamente para vigilancia epidemiológica, entre ellas el posible incremento de casos de la COVID-19. En ese sentido, se han enviado a cada uno de los países que he mencionado, Honduras, se envió el 10 de noviembre llegó 2 kits de COVID que están integrados por equipo de protección personal, es decir, mascarillas, respiradores N95, guantes, mandiles, etcétera. Y también kits de lo que llamamos kits de dignidad para las personas que están en los albergues. También se espera que el 14 de noviembre, este sábado, llegue un segundo envío y que es un kit de huracanes que incluye también otros medicamentos y aspectos de equipos con energía renovable. Hay un tercer envío que podría llegar luego. El Sistema de Naciones Unidas está coordinando la respuesta multisectorial y la OPS está liderando la respuesta en cada sector. Respecto a la pregunta específica en Nicaragua, se ha continuado recomendando que se deben implementar las medidas de distanciamiento físico para prevenir el incremento de la enfermedad. Las personas se encuentran en albergues principalmente y aquellas que están movilizándose para brindar asistencia. Y los equipos de salud que también están revisando los daños y están proveyendo atención médica a la población. Nuestra recomendación a los países afectados en general es aplicar las medidas de distancia que hemos mencionado, 1 metro, 1,5 metros de distancia, el uso de mascarillas, la desinfección de las manos. Es cierto que en condiciones como las de huracán, con falta de agua, con restricción de movimiento y con personas que están en albergues, estas condiciones son más difíciles. Sin embargo, también se ha previsto que en esas zonas haya una atención especial de los equipos de salud, entre ellos la disponibilidad mayor de pruebas de la COVID-19, de tal manera que es posible que cuando hagamos las pruebas en esa población que está circunscrita en albergues, encontremos casos y se tomen las medidas adecuadas. Entonces, no significará que necesariamente es por el huracán, sino que la enfermedad tiene su curso natural cuyo riesgo se incrementa en condiciones como las que he mencionado. En caso de Honduras, además, se está apoyando a la empresa de agua y a la Secretaría de Salud en el monitoreo de los albergues para reducir el riesgo de COVID. Y en general hemos establecido una coordinación muy estrecha que va a facilitar también el despliegue de ayuda internacional en el caso de salud, como he mencionado, los equipos médicos de emergencia, y es por eso que el aspecto de la coordinación médica de emergencia en eventos como este, coordinado con la respuesta de la COVID-19, es un reto que todos los países están enfrentando de manera adecuada. Gracias. Gracias, doctor Ugarte. Tenemos algunas preguntas vinculadas con las pruebas de antígeno. En inglés, Tanya Smith Cartwright de The Tribune. Tanya Smith Cartwright from The Tribune from Bahamas dice, aquí hemos eliminado la idea de las pruebas rápidas de antígenos en los puertos de ingreso. ¿Podemos obtener buenos resultados de estas acciones? De México, quería saber si las pruebas de antígenos donadas por OMS a México, ¿cuándo se prevé que estarían llegando al país? Doctor Aldiguieri. Thank you for the question from the Bahamas. Muchas gracias a la pregunta de Bahamas y a la pregunta de México. Trataré de combinar las respuestas de las dos y resaltar los puntos en común entre las dos preguntas. Con respecto a Bahamas, hay que tener en cuenta
el hecho de que las pruebas rápidas de antígenos cambian la situación, complementan las pruebas PCR que siguen siendo el patrón de oro. Son para ser utilizadas principalmente a nivel de centros de atención primaria y lugares remotos, es decir, a nivel de atención de salud primaria, pero no recomendamos el uso de pruebas de detección con antígenos en pacientes asintomáticos. De hecho, no se recomienda para viajeros que por definición no deberían estar sintomáticos en este momento, y entre otras la OPS tampoco recomienda el uso de pruebas de laboratorio como la principal manera de hacer pruebas en puntos de entrada al salir o entrar a los países, porque esto crea una sensación falsa de seguridad. La OPS recomienda monitoreo de la salud mucho más integrado y monitoría de los viajeros. Entonces, esta es una parte, pero quisiera resaltar también en Bahamas el complemento entre pruebas de antígenos y PCR a nivel primario, a nivel de la comunidad, en pacientes sintomáticos. México, en el marco del la compleja situación de logística a nivel mundial, la donación de la OMS de pruebas rápidas para antígeno está todavía en camino. Sin embargo, ya hay avances en México. Primero, el INDRE, Instituto Nacional de Diagnóstico de Referencia, ha publicado su evaluación del kit, parte de la donación de la OMS, con muy buenos resultados, una muy alta especificidad y una alta sensibilidad. Y otra vez eso va a permitir su inclusión en una red existente de vigilancia de laboratorio para ampliar a nivel comunitario, a nivel de atención primaria en un marco predefinido. No es una integración fácil en un país grande, con una grande población, alta población como México. Eso tiene que incluir ajustes en los protocolos de vigilancia y de aplicación y para la toma de acción, otra vez con mucho interés en zonas remotas, incluyendo en poblaciones vulnerables. Espero haber respondido a ambas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. Siguiente pregunta es de Nadine Wilson Harris from the Jamaica Gleaner. Jamaica Gleaner. Doctor Barbosa, ¿puede decirnos por qué Jamaica ha sido calificado como uno de los países que está teniendo muy buen resultado en su manejo de COVID-19 y cuál será el protocolo de movilización de la OPS para compra de una vacuna una vez que esté disponible y cuál es el nivel de participación que la OPS está teniendo con las autoridades de Jamaica para prepararnos para un programa uniforme y eficiente de vacunación. Gracias, Nadine, por sus preguntas tan importantes. La primera es muy buena porque todos los periodistas están muy curiosos de saber cómo está mi país, es el mejor país de las Américas, cuál es el peor y cuál es su evaluación. Pero quiero tener mucha claridad aquí. No estamos haciendo un ranking de los países, sino que estamos hablando de mejores prácticas en aspectos específicos. No es lo mismo decir que están haciendo todas las cosas bien, sino en este tema específico que se ha mencionado, que son temas muy importantes para mejorar la respuesta. Estos países son un buen ejemplo Jamaica, entonces, y he dicho que Jamaica, Costa Rica, Argentina están muy bien en un aspecto muy específico, el cual es el rastreo y monitoreo de contactos, porque cuando hay un buen rastreo de contactos se puede reducir la diseminación de la enfermedad y se puede interrumpir la cadena de transmisión. Y entonces estos países, Jamaica, Costa Rica y Argentina, están haciendo esto muy bien.
y están siendo ejemplo, modelo para y llamar a la atención de otros países a este aspecto tan importante. Pero repito, no estamos haciendo un ranking de los países y no estamos diciendo que tal o cual son los mejores de la región. En este tema en particular, y esto es muy importante, en esto les está yendo muy bien y lo reconocemos. Para compartir sus esfuerzos. Todos los países están haciendo lo mejor que pueden para movilizar sus recursos en una crisis de salud sin precedentes. Y entonces todos los países pueden dar buenos ejemplos y mejores prácticas que van a ir compartiendo en el futuro. Con respecto a la segunda pregunta, déjeme decirle lo siguiente, la OPS y la UNICEF serán los mecanismos de compra para COVAX, o sea que no es una acción en paralelo. Nosotros con UNICEF somos el mecanismo de COVAX, o sea, en los próximos días la OPS y UNICEF estamos a nombre de COVAX. Estamos haciendo los primeros esfuerzos previos para la vacuna y vamos a saber cuántas vacunas y cuándo estarán disponibles y cuál será el costo de las vacunas. Y con toda esta información, cuando la tengamos, y una vez que las vacunas estén precalificadas por la OMS, entonces empezaremos con el proceso de licitación. Entonces, todos los países de la región están participando, Jamaica y otros países, todos los países del Caribe, de América Central y Sudamérica están participando en el mecanismo COVAX y estamos participando en este mecanismo no solamente en el proceso de compra, sino en obtener precios asequibles para los países de las Américas. Muchas gracias. Doctor. Otra pregunta que nos llegó es de Linda Straker de Now Grenada. Dice, there is now community spread in at least... Ahora hay diseminación de la comunidad en por lo menos 2 territorios de OSCE. ¿Y qué recomendación le va a dar ustedes a los países de CARICOM? El Caribe depende del turismo. Entonces, ¿cómo se han desarrollado los protocolos de ingreso, doctora Alighieri? Hay un par de preguntas dentro de la misma pregunta, entonces haré lo mejor posible para contestarlas. Quisiera primero que todo explicar la manera en que los países y territorios del Caribe están notificando a la OPS utilizando las guías de la OPS y la OMS. Hay 4 formas de transmisión en lo que hacen evaluación conjunta, casos esporádicos, resto de casos y clusters, lo que significa que los sistemas de vigilancia saben cuál es la cadena de transmisión y también, al final, transmisión en la comunidad. En el Caribe, en este momento, estamos con un mosaico muy diferente de patrones diferentes de transmisión, incluyendo los países que están en Centroamérica, Belice, y también Surinam, que también comparten características con los respectivos lugares continentales. Los países caribeños del este, la transmisión comunitaria se ha notificado en los departamentos franceses y también en los territorios holandeses. El Caribe, con sus territorios y países angloparlantes, han reportado casos esporádicos en las últimas semanas y también clusters o agrupamientos. Entonces, el consejo principal para los países en este momento
que están experimentando clusters o casos esporádicos es estar listos a prestarse a ejecutar actividades de rastreo de contacto y sistemas de vigilancia y laboratorio. Los países, la mayoría de los países del Caribe Oriental tienen capacidad nacional de laboratorio, y los que no tienen esta capacidad pueden referir esto a la agencia caribeña. Un protocolo de entrada, las pruebas necesarias antes de viajar y las pruebas a la llegada. Quiero repetir lo que ya dije con las pruebas de antígeno. La OPS no recomienda el uso de protocolos de laboratorio para decidir o tomar decisiones con respecto al punto de entrada. Recomendamos un monitoreo de salud muy integral de los viajeros para los viajes no esenciales, y también el uso de protocolos basados en el laboratorio. Da un sentimiento de seguridad falso a los países. De nuevo, esto es a nivel de salud primaria. Hay que fortalecer las redes de salud primaria, porque es allí donde los países ganarán la batalla en el contexto del Caribe y también en otros contextos. Espero haber respondido sus preguntas. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos llegó de José Carlos Cueto López de BBC Mundo. Sobre la vacuna también dice: ¿cómo se está preparando el continente, sobre todo zonas rurales, para almacenar y transportar una potencial vacuna? ¿Y está actualmente lo suficientemente preparado el continente para este desafío? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. De nuevo, esa es una de las 10 vacunas que están en la fase 3. Hay un anuncio por parte de la empresa productora hace algunos días que están ya con datos preliminares, y subrayo preliminares, que tienen una buena eficacia. Todo eso primero tiene que concluir, publicar los resultados, presentar el dossier para que se pueda tener una evaluación. De las 10 vacunas, 2 son vacunas muy novedosas, innovadoras, que no hay otra vacuna en uso, que son las vacunas de RNA. Essas 2 vacunas van a requerir el almacenamiento y el transporte a menos 75 grados Celsius. Las otras 8 se pueden manejar con los establecimientos que tenemos hoy y las condiciones de almacenamiento. Pero mira, no es solo áreas rurales. Las áreas rurales urbanas de ningún país del mundo hoy están listas para manejar esa vacuna. Entonces, el productor informó también hace algunos días en una reunión que tuvimos con ellos, que están desarrollando equipos más pequeños para mantener durante el transporte. De nuevo, el almacenamiento y el transporte tiene que ser a menos 75, pero en las unidades de salud, donde se utiliza la vacuna en cualquier parte, se puede utilizar el mismo equipo que tiene hoy, porque la vacuna puede ser almacenada hasta 5 días en la temperatura de 2 a 8 grados, que es la temperatura común que se utiliza para vacunas. Entonces, ¿quién está preparado en el mundo? Nadie, porque esa es la primera vacuna que tiene estas características. Pero hasta la vacuna estar lista, disponible con las otras vacunas, los países van a tomar sus medidas para fortalecer, para reemplazar, para adquirir nuevos mecanismos y nuevos equipos de almacenamiento y de transporte para que estén listos. Hoy nadie está en áreas rurales y urbanas de ningún país del mundo, mismo los países más ricos. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta nos llegó de Michael Clocks de Depictions Media y dice: with mental health issues. Con los temas de salud mental en aumento con la pandemia, ¿cómo podemos asegurar que las personas estén recibiendo tratamiento adecuado en las familias, doctor Ugarte?
Muchas gracias por su pregunta tan importante, Michael. La salud mental es uno de los aspectos de COVID-19 a los que no se le presta suficiente atención y que es un problema más común de lo que esperábamos. Tal como ocurre en cualquier emergencia, en desastres grandes, aproximadamente el 25% de la población afectada puede necesitar en algún momento apoyo de salud mental. Con respecto a un miembro de la familia que tenga problemas de salud mental, hay que asegurarse de que esa persona en la familia que tenga un trastorno mental o que reciba tratamiento, sigue recibiendo su tratamiento así, tal como ha sido prescrito. O sea que hay que asegurarse de tener suficientes reservas de la medicina, tener por lo menos un mes de medicina, evitar interrupciones en el tratamiento, porque una interrupción en el tratamiento puede llevar a que el paciente presente algunas de las sintomatología y pueden tener recidiva de su problema. Hay que seguir con las consultas con los proveedores de la salud y buscar también profesionales que estén cerca y los que están dando el apoyo probablemente será a través de telemedicina, profesionales de la salud mental a través de telemedicina, y hay que protegerse y proteger a todos sus miembros de la familia y tratar de interactuar con las personas y no estar aislados. Tratar entonces de mantener en la familia, manteniendo sí distancia social, pero sin distancia, manteniendo la distancia física, pero no una distancia social. También asegurarse de que las personas duerman bien, se alimenten bien, hagan ejercicio, que mantengan el contacto con las amistades y otros familiares virtualmente. También el consumo de alcohol puede ser una situación cuando hay emergencias y adversidades. Hay que recordar cuáles destrezas y habilidades se han utilizado cuando ha tenido las personas otras crisis y recordar que esto puede servir, pero algunas veces la información puede ser engañosa, y hay que asegurarse de que la información sea precisa y verídica. El mirar todo tipo de información puede llegar a dar más estrés, pero quiero recalcar que es bueno mantener la salud de toda la familia, especialmente las personas de edad, de la tercera edad, personas que no pueden cuidar de sí mismos, y los niños y los adolescentes son de especial importancia en esto. Gracias. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta también vinculada con vacunas, que bueno, más o menos ya hemos contestado, pero si sigue habiendo algunas dudas, de Alina Dieste de AFP, también dice que Pfizer generó mucha esperanza al anunciar resultados positivos para su vacuna contra la COVID y quiere saber qué significa esta vacuna para América Latina. Doctor Espinal, quizás pueda contestar esta pregunta. Gracias, Alina. Siempre es muy buena noticia tener esperanza de que la vacuna de Pfizer es efectiva como se ha anunciado, en un 90% de eficacia. Y esperamos que otras también puedan ser anunciadas pronto, como ha dicho el doctor Barbosa. Hay unas 10 ya en ensayos clínicos de fase 3. Pfizer está haciendo acuerdos bilaterales con países, y en América Latina ya tiene acuerdos con Argentina, con Chile, con México, Ecuador, y está negociando también con Perú y Brasil, ya que los países tienen posibilidades de acuerdos bilaterales o a través del multilateral con el COVAX, la OPS y el Fondo Rotatorio. A lo que no nos oponemos porque cada país es soberano. La ventaja a través del COVAX es que hay una serie de vacunas que van a estar disponibles, de todas las que tiene COVAX en su portafolio. Cuando se hacen acuerdos bilaterales, son buenos también, porque si se hace un acuerdo para la vacuna que muestra ser eficaz, perfecto. Pero en otros casos puede ser que no sea eficaz. Pero en este caso, los resultados de Pfizer son muy prometedores
y como ya explicó el doctor Barbosa, el problema, la cadena de frío a menos 70 grados, pero la OPS siempre trabajará con los países para asegurar de que la vacuna que sea, independientemente cualquiera que sea, pueda llegar a las poblaciones de nuestra región. Es una buena noticia y esperamos que otras también se unan a esta posibilidad. Hay que esperar también los resultados, porque también como los anticuerpos, los cócteles, son resultados preliminares y Pfizer no ha terminado tampoco el ensayo clínico, todavía no está aprobada de emergencia, así que en las próximas semanas van a ser interesantes y esperamos que otras vacunas también puedan ser anunciadas. Muchas gracias. Gracias, doctor Espinal. Estamos llegando ya al final de esta sesión informativa. La última pregunta que tenemos por hoy dice lo siguiente. What should be done to ensure... ¿Qué debe hacerse para asegurarse de que las personas con enfermedades subyacentes como diabetes puedan evitar complicaciones relacionadas con COVID-19, doctor Barbosa? Gracias por su pregunta. Se trata de una pregunta muy oportuna porque el día 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Hay 60 millones de personas con diabetes en las Américas. Teniendo los riesgos adicionales de COVID-19, la diabetes, si no está bien manejada, puede llevar a ceguera y otras enfermedades. La pandemia de COVID-19 han impuesto problemas adicionales a las personas con diabetes. La posibilidad, por ejemplo, de no visitar los hospitales, de no tener suficiente medicamento, especialmente cuando se implementan las medidas necesarias para reducir la transmisión de COVID, pero que, como ya he dicho, dan una carga adicional a personas con otras enfermedades como diabetes. La OPS da apoyo a los países de la región para que las personas con enfermedades crónicas reciban ayuda, que reciban medicina como insulina, que sigan estando accesibles y asequibles para las personas que la necesitan. Los pacientes deben recibir información para que entiendan cuál es su riesgo y que puedan tener acceso a las herramientas necesarias. Esto es muy importante, que los países utilicen primero el sistema de atención primaria en salud que tiene, porque esta es la mejor manera de estar cerca a las comunidades y poder ofrecer acceso para diagnosticar y tratar pacientes con diabetes y otras enfermedades crónicas, y también para poder utilizar las nuevas tecnologías, la telemedicina, las teleconsultas, etcétera, en situaciones vulnerables. Esto es otro objetivo. Esta es una pregunta muy importante porque COVID-19 es una emergencia de salud sin precedentes, pero también tenemos personas con diabetes, con enfermedad cardiovascular, que tienen un riesgo creciente de agravar sus problemas y no podemos olvidarlas. Estas personas tienen que estar al centro de nuestras intervenciones en los países. Gracias. Ahora sí, entonces hemos llegado al final de la sesión del día de hoy. Les vamos a compartir nuevamente la página web de la OPS, donde pueden consultar las actualizaciones regionales sobre la situación epidemiológica, y en breve les estaremos enviando por email las palabras de apertura del doctor Barbosa, así como la grabación de esta sesión. Disculpen para los que no llegamos a tomar sus preguntas hoy, pero como saben, siempre también nos quedan para la próxima semana, pero si necesitan una respuesta más inmediata, nos pueden contactar por correo electrónico, que les estaremos contestando. Así que gracias a todos nuevamente y hasta el próximo miércoles. Saludos.